Hola hermanos, muy buenas tardes nuevamente, saludándolos de aquí, de esta plataforma de YouTube, donde estamos conectados en cada uno de ustedes con sus familias en casa. Recordarles nuevamente el día 31 de diciembre a las 6 de la tarde tenemos el servicio especial, tenemos Cena del Señor, es jueves 31 a las 6 de la tarde. Así que esperamos verles a cada uno de ustedes y que preparemos nuestro corazón. Y después de este canto también preparemos para el mensaje de la palabra de Dios. Buenas tardes hermanos, la lectura se encuentra en Mateo 3 del 1 al 3. La palabra de Dios dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo voy a leer una vez más. Mateo 3 del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se oyó un sol en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Todo el pueblo de Belén canta la celeste voz, de los cielos gloria a Dios, el Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Dígale fuerte: gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel, canta la celeste voz, de los cielos gloria a Dios, príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, entregado el alma tierna, tú nos traes vida. Haz tu majestad dejado, y buscarnos te has dignado, para darnos el vivir, a la muerte quieres ir. Celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Bendito en las montañas, en todas partes y alrededor. Bendito en las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, trayéndoles solas. Bendito en las montañas, en todas partes y alrededor. Bendito en las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. Bendito en las montañas,
Muy bien, mis hermanos, dice allá en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice que cuando Juan el Bautista predicaba, y vemos en el versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7 dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían en su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hoy vamos a hablar sobre hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y yo me puse a pensar, ¿qué es cuando uno hace frutos dignos de arrepentimiento? Porque también dan frutos. Así que arrepentidos, dice Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y luego dice: enderezad sus sendas. Muchos, dice, venían para ser bautizados. Y luego él dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego el Señor le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, en otras palabras, ellos venían porque querían también ser bautizados como los demás. Pero había algo importante en la vida de ellos, que no había un verdadero arrepentimiento. Y a veces como cristianos, tú puedes haber recibido a Cristo, bautizado, pero sabes, no ha habido muchas veces un verdadero arrepentimiento en tu vida. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, das una vuelta de 180 grados, porque ya no amas el pecado, ya no amas lo que antes estabas haciendo. ¿Cómo quedarían aquellos fariseos y saduceos? Yo creo que hasta rechinaron los zapatos cuando dieron el frenón, cuando él dijo: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hoy es el tiempo que podemos nosotros, hemos ahora sí pasado la Navidad, el Señor, hemos recordado su nacimiento. Ahora Juan el Bautista también estaba profetizado que había de nacer. Él iba a ser como profetizó Isaías, esa voz que clama en el desierto. Y sabe, esa voz todavía está clamando en estos días, de nuestros días que estamos viviendo. Haced, dice que, frutos dignos de arrepentimiento. Es muy importante que nosotros podamos hacer las cosas bien. Sabe, hay cosas que podemos pasar por alto. Tú puedes pasar por alto y decir: esto no es mucho. Pero sabes, hay un hombre en la Biblia que se llamaba Samuel. Se llamaba Saúl. Samuel era el profeta. Y le dijo por medio de Samuel a Saúl, le dio una encomienda: que terminara con todos los amalecitas. Y sabes, él no obedeció a Dios.
sino que dejó, dice, lo mejor, dejó vivo al rey. Y Samuel le dijo que no era mejor obedecer que ofrecer los sacrificios, porque el mejor es el obedecer. Y sabe, lo mejor es el hacer un arrepentimiento digno, apartarnos de lo malo. Ahora, ¿cómo puedo ver en mi vida el fruto del arrepentimiento? Que ya vas a sentir cuando algo no estás haciendo bien, cuando algo no estás obedeciendo a Dios. En eso podemos ver los frutos, que ya no hay la misma deseo de pecar, el mismo deseo de hacer las cosas que antes hacíamos. Allá en Efesios dice, y estos erais antes, dice el apóstol Pablo, y estos eras algunos. Ahora, ¿cómo podemos ver en nuestra vida el fruto del arrepentimiento? Aquellos que crucificaron al Señor, vemos ese fruto. Ellos dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos. Y sabe, la Biblia dice, allá en el libro de Hechos, arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Ahí nos vamos a dar cuenta del fruto del arrepentimiento en tu vida. Ahora, y no penséis a decir como decían los fariseos y saduceos, y no penséis decir dentro de vosotros, le dice Juan, vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún dice, de estas piedras. A veces podemos justificarnos, te puedes justificar delante de Dios, pues Señor, yo soy tu hijo, tú sabes que sí, Dios sabe, pero también usted sabe. No pensemos que somos hijos de Dios y vamos a seguir haciendo lo malo. La Biblia nos enseña, aprended a hacer lo bueno y dejad de hacer lo malo. En otras palabras, no imitéis lo malo, sino imita lo bueno. Hebreos 12:2 al 14 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, dice, sanado. Leamos una vez más, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Como decía Juan el Bautista, preparad el camino del Señor, haced, dice, sendas derechas. Seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual verán al Señor. Seguid la paz, dice, con todos. Qué tan importante es seguir esa paz con todos los hombres, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con tus hijas, con nuestros hermanos. Por eso dice, seguid la paz con todos. Y en cuanto dependa de usted, dice, estad en paz con todos los hombres. Y es un bonito recordatorio de que podamos estar en paz con todos. Viene la cena del Señor el día 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Nos gustaría que usted estuviera para participar
en la comunión del pan y del vino, y la comunión especialmente con nuestro Dios. Por eso es importante. Hay tiempo todavía para que usted pueda ponerse a cuentas. Seguid, dice, la paz con todos. Es tiempo de ponernos en paz. Haced pues frutos, dice, de arrepentimiento. Haced frutos, que vuestra risa se convierta en lloro. Laméntese más por su pecado. Y pídale al Señor que pueda preparar su corazón. Haced pues frutos dignos, dice, de arrepentimiento, que haya sentido que estuvo mal. Hay cosas que uno está a punto de hacer, pero en ese momento el Espíritu Santo le redarguye y uno le dice: perdóname, Señor. No sé si a usted le ha pasado. Es importante. ¿Por qué? Y dice la palabra de Dios en Mateo 3:10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Sabe? Ya el hacha ya está puesta. No todavía va a llegar, no, ya está puesta, dice. Así que el árbol, dice, por su fruto lo conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. Si hay frutos de arrepentimiento, usted va a dar testimonio. Usted va a seguir la paz con todos. Y sabe qué bonito es que a través de eso la gente pueda conocernos. Platicaba con un señor que también estudia la Biblia y dice: qué diferencia hay cuando uno platica con una persona que tiene el conocimiento de las Escrituras. Yo diría el conocimiento de Dios. Ese es el fruto que da cuando conocemos al Señor. Allá en Hechos 3:19 dice: por lo tanto, arrepiéntanse, dice, y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Arrepiéntanse, dice, y vuélvanse a Dios, que es amplio, dice, en perdonar. Más adelante lo vamos a ver. Dice, miren, Isaías 55, 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje, dice, el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, dice, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase a Dios mientras pueda ser hallado. Buscad, dice, mientras pueda ser hallado. Llamadle, dice, en tanto está cercano. Llegará el momento que usted ya no podrá, no que no encuentre a Dios, sino que ya no esté el tiempo para decirle al Señor: perdóname, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Hoy en las noticias veíamos 2 o 3 trailers calcinados y el noticiero dijo: gracias porque no hubo ninguna pérdida humana. Y yo me puse a pensar, quizás eso pasó, pero no sabemos si alguien quedó calcinado en medio de esos fierros. Si no tenía a Cristo, no se había arrepentido de sus pecados. Esa es la preocupación de hoy en día. Buscad, dice, a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano.
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, dice, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio, dice, como el oriente al occidente. Así es la misericordia de nuestro Dios. Buscad a Dios hoy. Isaías 55:6 dice, buscad a Dios hoy. Ahora, si pueden leer, en esta parte dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después dice el juicio. Cada uno que se pierda lo hará porque habrá rechazado el perdón de Dios. El Señor está cercano a los que le buscan, a los que hacen frutos dignos de arrepentimiento. Él no está lejos. Los que se han alejado de Dios somos nosotros, es usted que se ha alejado del Señor. El Señor está en el mismo lugar. Y vean, aquí hay un ataúd. Aquí ya no hay, dice, oportunidad para ti. Arregla cuentas hoy en tu vida. Arregla las cuentas con Dios. Que sea hoy. Mañana, dice, puede ser demasiado tarde. El mañana no existe. El hoy sí existe. Hoy puedes pedirle perdón al Señor de cada una de las faltas. Aquí tenemos los ABCD del arrepentimiento. Número 1. La A dice, admite el error. Sabe, a veces no admitimos el error. Nos protegemos y decimos, no. Y número 2, inciso B, busca el perdón. Confiésalo y arréglalo. Y la D, deja de hacerlo. Por eso le decía anteriormente, deja de hacer lo malo y hacer lo bueno. Cuesta, sí cuesta, pero sabe que es lo mejor, y lo mejor es que agradamos a nuestro Dios. El ladrón que no se ha arrepentido mientras guarda el dinero que se ha robado puede tener convicción, pero no arrepentimiento. Si se ha arrepentido, habrá devuelto el dinero. Ahí dice, el ladrón que no se ha arrepentido mientras guarda el dinero que ha robado. Puede tener convicción, pero no arrepentimiento, si no se ha arrepentido para devolver el dinero. Así que, si no se ha arrepentido, es tiempo que lo haga. La Biblia nos enseña que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa, dice, alcanzará misericordia. La segunda parte es muy importante porque dice, si ha estafado y no ha restaurado lo que me ha quitado injustamente, o si ha perjudicado a alguien, y no ha reparado ese daño que causó, por lo que refiere a ustedes, no se han arrepentido verdaderamente. Una persona me decía, yo ya fui a pedirle perdón, ya hice las paces con todos mis hermanos, ya por si se llegara a morir o me llegara a morir, ya quedó arreglado. Y saben, yo lo que le dije, ha restaurado lo que falta hacer y devolvérselo. ¿Saben qué me dijo? No, eso no entra allí, eso es otra cosa. Y yo le dije, no, tiene que restaurar lo que le ha quitado, devolvérselo. Él me dijo, no, eso no lo voy a hacer. Y yo le dije, entonces, se ha arrepentido con ellos, pero no se ha arrepentido delante de Dios, porque no ha devuelto y no ha restaurado el daño que usted causó.
Y sabe, no le puede dar vuelta, pero un día, dice la Biblia, daremos cuenta a Dios. Yo oro por esa persona para que pueda arrepentirse, pero no quiere regresar o restaurar el daño que hizo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. No solo es arrepentirse porque lo cacharon o por algo, sino arrepentirse es, ahora sí, apartarse, dejarlo a un lado. Así que alcanzará, dice, misericordia de parte de Dios. Marcos 1:14 al 16. También Jesucristo, al principiar su ministerio, después que Juan fue encarcelado, dice la palabra de Dios, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha cercado. Y luego dice: arrepentíos. Y luego dice: creed en el evangelio. Creed, dice, en el evangelio. Y sabe, creer en el evangelio es creer en Él, en el Salvador, el que vino para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, ¿y qué es el evangelio? Aquí tenemos una definición. El evangelio es las buenas nuevas de Dios para con el hombre. Y este es el evangelio: que Cristo vino, murió por nosotros, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó, y al tercer día conforme a las Escrituras. Leamos nuevamente, dice: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice: y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación, porque en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Así que el evangelio es Jesús. En Él tenemos, dice, la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Primera de Corintios 5:15 dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice: para todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí. Pablo, cuando se convirtió, ya no vivió para él, vivió para servir, vivió para aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, y dijo estas palabras: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que ahora, dice, está hablando en el tiempo de su vida, después de la conversión. Lo que ahora vivo, lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Eso debería ser nuestras palabras de cada uno de nosotros hoy en día. Es Cristo que vive en mí. Yo quisiera decirte: ¿vive Cristo en ti? ¿O todavía vives tú? ¿O vive el yo? Yo esto, yo lo otro. No, ya no vivo yo, dice Pablo. Es Cristo quien vive en mí. Segunda de Corintios
7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos esas promesas. Es tiempo que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de nuestro Dios. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura. Antes dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, dice, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muchas veces se hace difícil perdonar, pero dice la palabra de Dios: si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Si tú no perdonas, tampoco el Padre te perdonará tus pecados. Quítese, dice, de vosotros toda amargura. Antes dice: sean benignos los unos con los otros. No dice malignos los unos con los otros, dice benignos, buenos, amables. Pero qué tan difícil es pedir perdón, pero también es difícil perdonar. ¿Sabe? El servidor ha pasado por momentos difíciles, pero sabe, también ha aprendido a perdonar. Y aunque me ha hecho difícil perdonar, lo he hecho. También he aprendido a pedir perdón, porque he entendido que Dios, a través de eso, nos hace y nos perfecciona para que un día también podamos entrar y recibir ese perdón. Dice: porque si no perdonamos, tampoco a vosotros, dice, os será perdonado por vuestro Padre que está en los cielos. Santiago 5:16 nos dice: confesad vuestras ofensas unos a otros. Confesad, dice, vuestras ofensas. Si alguien sabes que le has ofendido, ve con él, dice la Biblia, tú solo, platica, confiésale que has pensado mal de él, o has hablado mal de él, o has tenido también un problema con él. Confesaos vuestras ofensas. Decirlo nos quita un peso de encima. Y luego dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Y ahí mismo, si tú puedes ir y arreglar con tu hermano, con tu esposa, con tu familia, con tu papá, tu mamá, etcétera, también puedes decir: me permites que oremos para que también podamos ser sanados y podamos tener esa nueva comunión, tú y yo. Por eso Santiago dice: confesad vuestras ofensas unos, dice, a otros. Porque todos, dice, ofendemos muchas veces. El que no ofende, dice, es varón perfecto. Pero todos, dice, ofendemos muchas veces. Primera de Corintios 11:28 dice, y eso lo digo como un recordatorio, ya vamos terminando el mensaje. Dice: por tanto, pruébese, dice, cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Un recordatorio. Pruébese, dice, cada uno a sí mismo. Me gustaría que usted ahí en su hogar, ahí donde está en casita, pueda reflexionar y pueda acordarse, como dice la palabra de Dios. Si te acuerdas que has ofendido a tu hermano, deja ahí tu ofrenda, regresa, ponte a cuentas con él y vuelve nuevamente. Te recuerdo, jueves 31 de diciembre tenemos cena del Señor a las 6 en punto de la tarde. El servicio iniciamos puntualmente. Los esperamos. Yo quisiera terminar con una oración.
Quisiera también que ahí cerrados sus ojos, si usted se acuerda que hay algo, le pueda pedir primeramente perdón a Dios, y si acuerda que tiene algo que arreglar, lo pueda hacer en el trayecto de estos días que faltan, para que cada uno de nosotros podamos no tener ningún estorbo o ningún pretexto para tomar la cena del Señor y comenzar un año en esa plena comunión con Dios y con cada uno de nuestros seres queridos, con cada uno de nuestros hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque usted dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. No solo la misericordia tuya, sino también la misericordia de los demás, porque ven un corazón contrito y humillado. Y así como tú no lo desprecias, Señor, también creo que tampoco lo despreciarán las personas que, si hemos ofendido o a alguien, tenemos que perdonar, que lo podamos hacer, para que podamos, bendito Dios, entablar esa nueva relación. Y sobre todo dice, orad unos por los otros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a mis hermanos y que en este momento también ellos puedan tener esa plena comunión contigo. Y si hay algo que arreglar, que no se espere más tiempo, sino puedan buscarte en su momento. Dice la Biblia ya en Proverbios, en Eclesiastés 13:15, que Dios restaura todas las cosas. Dios restaura tu relación, Dios restaura tu comunión con cualquiera que sea, especialmente con Dios. Padre, te damos gracias y bendice a cada uno de tus hijos y bendícenos, Señor, el día que podamos tener esa bendición de poder tener, Padre, ese día especial para esperar un año nuevo y poder estar en paz con todos y puedan ver, Señor, a ti, porque dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.